atrás habíamos visto este pasaje y hemos llegado a esta conclusión. El hombre tiene alguna capacidad especial, o sea, hay ciertos hombres que tienen alguna capacidad en su IQ, en su cerebro, sus procesos cerebrales son distintos, que son los que llegan, los únicos que llegan a comprender que la palabra de Dios es verdad. ¿Es por una capacidad humana, hermanos? No hay nada. Es la capacidad incluso del que habla, del que expone, en el que expone está el poder para hacer, para convencer. Tengo habilidades yo, o los predicadores tienen habilidades para que usted tenga la capacidad de elevarse a la altura y comprender que la palabra de Dios es verdad. ¿Es la habilidad de un hombre? No, hermanos. No. Dice Mateo: te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque Él simplemente, yo quiero decir aquí, hermanos, uno, en primer lugar, ¿cuál es el obstáculo para que la gente crea que la palabra de Dios es verdad? Satanás ha cegado, ¿qué, hermanos? Los ojos y el entendimiento. ¿Sí? No, Satanás pone obstáculos para que el hombre simplemente no crea y que cuestione. Ese es el intento de Satanás. Usted lo sabe, las primeras palabras de Satanás al hombre, en este caso a la mujer, con que Dios, ¿qué? Con que Dios dijo, cuestionando la palabra de Dios. Satanás se ha encargado de cegar, de tapar los oídos y que el hombre no escuche. Pero por otro lado, hermanos, Dios ha determinado Él mostrar a unos y a otros, ¿qué? No mostrar. Tú escondiste. ¿De a quién se refiere? A Dios. ¿Cómo es posible que hombres con grandes capacidades humanas y de raciocinio simplemente no hayan llegado a comprender que la palabra de Dios es verdad? La escondió de los sabios y de los entendidos. ¿Y a quién se las dio, hermanos? A los niños. Y la respuesta es ¿por qué? ¿Por qué lo hizo, hermanos? ¿Qué dice el versículo 26? No, porque así le agradó. Así dice el texto. Porque Él lo decidió simplemente así. Porque así, Padre, así te agradó. Ahora, el versículo 27, por favor, me sigue ahí con su vista. O si quiere leerlo. Todas las cosas me fueron entregadas. ¿Por quién? Por mi Padre. Y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce alguno sino el Hijo. Note, aquí, hermano, por favor, subraye. Y aquel a quien Hijo lo quiera, ¿qué? A ver, entonces, ¿quién revela a quién? El Hijo, Jesús, es el que determina a usted o a mí, escoge para que usted y yo, a través del Hijo, podamos ver a quién, hermanos, al Padre y conocerle. Pero aquí el texto dice a quien el Hijo lo quiera, ¿qué, hermanos? Mostrar, enseñar. Revelar es esto, ¿sí? Entonces el Hijo simplemente determina. Para conocer al Padre, ¿a quién tenemos que conocer? Al Hijo. Entonces, las únicas personas que creen, que pueden alcanzar a creer en el Evangelio, que pueden creer que la palabra de Dios, o sea, la Biblia, es la auténtica palabra de Dios, hermano, ojo, tengan mucho cuidado. En las últimas décadas, en los últimos años, se ha encargado mucha gente que inclusive en propios seminarios que se dicen cristianos, cuestionen la palabra de Dios y digan, bueno, la Biblia sí es la palabra de Dios, pero hay algunas cositas que no son. Tengamos cuidado, esto es algo en serio, aún en seminarios que uno diría, oye, pero viene de seminario, pues sí, donde están simplemente descalificando la palabra de Dios.
Entonces, las únicas personas que pueden creer que la palabra, o que la Biblia es la palabra de Dios, ¿quiénes son, hermanos? ¿Son los güeros? ¿Son los inteligentes? ¿Son los ricos? ¿Quiénes son, hermanos? Los que Dios, ¿qué? Escogió. A los que Dios se les ha revelado y a los que el Hijo quiere revelar al Padre. Y yo aquí diría, hermanos, ¿esto es selectivo o no es selectivo, hermanos? ¿Es inclusivo? Sí. All inclusive, no todos. Es cerrado. ¿Todos pueden comprender que la palabra de Dios, que la Biblia es la palabra de Dios? No. No todos. Entonces, es muy selectivo. Sin embargo, yo quiero que usted se fije en lo que sigue más adelante. Porque debido a que alguien sabe, a ver, alguien de aquí tiene capacidad de saber quiénes son los elegidos de Dios. Hay unos lentes para poder ver, este está verde, este sí. Ella es roja, no podemos saber. No sabemos quiénes van a ser los salvos, no sabemos quiénes son los elegidos, no sabemos son los que Dios ha escogido para revelar por medio del Hijo a Dios Padre. No lo sabemos. Y debido a que esto es secreto, entonces dice el versículo 28, lea conmigo todos, ese sí, quiero que lo leamos todos. ¿Qué dice, por favor? Venid a mí, ¿quiénes? Algunos, venid a mí algunos. Todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Esto es el equilibrio de la soberanía de Dios decidiendo quiénes, pero una invitación a quién, hermanos, a todos. Entonces yo tengo que orar por quiénes, hermanos, pues por todos, e invitar a quiénes, a todos. Tengo que hacerlo. Y quizá usted dice, no, es que yo me cansé de hablar con mi vecina y ya, esa mujer es incorregible, ¿cómo podemos decirle? Es imposible ya, esa no va a creer, es necia. Pues usted sea más necia que ella, insístale, porque no sabemos. Y nuestra obligación es hablarles, invitarles. Ahora, vaya rápido a capítulo 13, Mateo, ahí mismo. Mateo 13, página siguiente. Me acompaña el versículo 11, dice el texto de Mateo 13, 11. Él respondiendo les dijo, porque a vosotros os es dado saber los que misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. A ver, aquí hay un tema. El propósito, dice ahí, ¿de qué? De las parábolas, ¿sí o no? Y es algo también, algo que Dios simplemente ha determinado. Porque aquí la pregunta era, hermanos, ¿por qué les hablas? ¿Por qué? Por parábolas. ¿Por qué les hablas por parábolas? ¿Qué es una parábola? Rápido, hermanos. Una parábola es una analogía. Una analogía es un ejemplo, ¿sí me explico? Pero ocupamos una figura. ¿Sí me explico? Quizá ocupamos algo muy práctico. Si yo soy veterinario, ¿de qué voy a hablar? Pues quizá voy a poner ejemplo de un pescado, o de una vaca, o de un perrito, ¿no? Porque estoy familiarizado con eso. Hago una analogía de lo que yo, de mi oficio, ¿sí? Una analogía. Entonces, una parábola es una analogía o una ilustración, pero sí, escuche bien, la parábola no tiene o no se da una explicación, se convierte en una adivinanza. ¿Es algo así? ¿Sí? Entonces, dice el versículo 10, ¿por qué les hablas por parábolas? O sea, le está preguntando al Señor Jesús, sus propios discípulos, oye, Señor Jesús, ¿por qué le hablas a la gente o a la multitud a través de parábolas? ¿Y qué responde el Señor Jesús? Verso 11, por favor, ponga atención. Él respondiendo les dijo, y aquí me encanta, por favor subraye, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no. Aquí yo le pregunto a usted, hermano, que está aquí sentado, ¿se siente usted privilegiado? Debería de sentirse privilegiado.
porque Dios le ha mostrado las verdades del reino. Dios le ha hablado a usted y Dios le ha revelado a través de su Hijo y a través de la palabra de Dios y de la guía del Espíritu Santo el reino mismo. ¿Sí? Entonces entendamos, estamos hoy aquí. ¿En dónde estamos aquí? En Pampas, en esta iglesia bautista Cristo viene. ¿Y por qué estamos aquí? ¿Por qué no estamos en otro lugar, hermanos? Porque Dios nos ha, ¿qué, hermanos? Escogido. Porque somos de los escogidos. Y porque tenemos que tener una dicha de sentirnos bienaventurados, elegidos de entre muchos. Dios tomó a unos, ¿qué? A unos cuantos. Dios nos escogió y usted y yo tendríamos que sentirnos privilegiados porque usted y yo somos resultado, escuche bien, de una decisión soberana de Dios, que esta decisión la hizo la semana pasada el Señor, la hizo desde antes de ¿qué? De la fundación del mundo. Lo que yo le llamo, acuérdense que lo he dividido, eternidad pasada. No existe eternidad pasada, pero es una manera como de explicarlo. Eternidad pasada, eternidad presente y eternidad futura. Pero todo esto tiene un nombre, eternidad. ¿Sí? Pero desde antes de la fundación del mundo, Dios nos, ¿qué, hermanos? Escogió. Entonces, Dios en su decisión, en su beneplácito, hizo esta elección, mostrándonos su verdad, y el versículo 11 terminaba diciendo lo que usted leía: mas a ellos no les es que, no les es dado. Y luego, ¿qué dice? Versículo 13, rápido por favor, dice el texto: por eso les hablo por parábolas, porque viendo, ¿qué hacen? No ven, porque viendo no ven, y oyendo no oyen ni entienden. Entonces, aquí paréntesis. Esto, si usted se fija ahí en su Biblia, porque lo tiene, les hablo por palabras porque viendo, ven y oyendo no oyen, de manera que se cumple en ellos. ¿Qué se cumple, hermanos? La profecía ¿de quién? De Isaías, versículo 14, que dijo: de oído oiréis y ¿qué? Y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. A ver, hermanos, Isaías había hablado de esto en el capítulo 6, versos 8 al 10. En otras palabras, Dios les dice: usted y yo tenemos que ir y predicar. Pero tenemos que saber, hermanos, que la gente va a oír, pero simplemente no va a escuchar. ¿Cierto? ¿Sí? Va a ver y no se va a convertir. Porque el corazón, hermanos, de la gente con la que usted y yo convivimos, parafraseando lo que dice Isaías, ¿cómo está el corazón, hermanos? Endurecido. Su conciencia está aquella, hermanos, cauterizada, sin posibilidad. Cauterizada es que no reacciona. Es como piel que, hermanos, muerta. Y la piel muerta, ¿qué? ¿No qué? Usted le puede poner un calor ahí y ellos no van a ¿qué? No sienten. Ya está totalmente cauterizado. No tienen capacidad de reacción. Entonces el pueblo ha endurecido su corazón, sus ojos no ven, sus oídos no escuchan y su corazón simplemente no entiende. Ahora sí, me acompañan en el versículo 15: porque el corazón de este pueblo se ha, ¿qué, hermanos? Engrosado, y con los oídos oyen, pero pesadamente, y han cerrado, ¿qué, hermanos? Sus ojos, para que no vean con los ojos y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan y se conviertan, y yo los sane. Pero ahí está, hermano, y ahí está lo que usted y yo somos. ¿Qué dice ahí? Pero bienaventurados, ¿quiénes, hermanos? Nuestros ojos. Yo en lugar de vuestros son nuestros ojos, porque ven, y vuestros oídos que oyen. Porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron,
oír lo que oís y no lo oyeron. Y yo solamente digo, hermanos, amén. Impresionante. Wow, ¿no? ¿Somos bienaventurados o no, hermanos? Dios en su misericordia abrió nuestros ¿qué? Nuestros ojos, destapó nuestros oídos y dio capacidad a nuestra mente para comprender. Abrió y quebrantó nuestro corazón para comprender que la palabra de Dios es que, hermanos, es verdad. Dios hizo esto maravilloso. Y usted y yo tenemos que sentirnos privilegiados por sobre todas las cosas. Somos privilegiados, perdón. ¿Sí? Entonces somos bienaventurados y esas personas, rabinos, personas en la religión, eruditos, estudiantes que están estudiando por todos lados, tratando de entender esto. Usted tiene al resto de la gente buscando por todos lados y tratando de interpretar. Y aquí estamos. ¿Quiénes estamos aquí, hermanos? Los más grandes, como los he dicho en semanas anteriores. No, estamos los donadie, ¿no? Ustedes son un don, pero son un donadie, ¿sí? No somos grandes cosas, no somos ni los estudiados, ni los poderosos, ni los ricos, pero sí somos los bienaventurados. Los bienaventurados. Porque a Dios, porque a nosotros Dios quiso que, hermanos, mostrarnos las verdades de su reino. Y eso tiene que mantenernos alegres, agradecidos y únicos. ¿Somos únicos, hermanos, o no? Únicos, escogidos. Porque a vosotros nos es dado saber los misterios del reino de los cielos y a ellos no les fue dado. Dice el texto, ¿no? Así lo menciona. Ahora, sí, hermano. Sí, está bien. En poder tener la posibilidad de comprender que la palabra de Dios, que la Biblia es la palabra de Dios. ¿Sí? O sea, tenemos esa bendición, esta bienaventuranza de haber sido escogidos para comprender que la Biblia es la palabra de Dios y a través de ella conocer al verdadero, ¿qué, hermanos? Dios, al único Salvador que es nuestro Señor Jesucristo. La demás gente, hermanos, tiene sus ojos cerrados, vendados, sus oídos cerrados, su corazón endurecido y no tiene la bendición de comprender esta hermosa verdad de la salvación en Cristo. ¿Sí? Ahora, hermano, yo termino. ¿Por qué creemos entonces que la Biblia es la palabra de Dios? Y la respuesta está en el versículo 11 que leímos. Porque nos fue, ¿qué, hermano? Nos fue dado. ¿Por algo de nosotros? ¿Por pura gracia? ¿Por pura decisión de quién? Soberana de Dios. No hubo nada, o hubo algo que usted hiciera, pagó algo. Nada. Nada. Ahora, Cornelio Bantil. ¿Usted conoce, ha escuchado algo de Cornelio Bantil? Fue un filósofo y teólogo holandés, estadounidense, nacido en 1895 y en 1987 falleció. Él fue un reformador, un pastor o teólogo reformado. Se le atribuye a él el origen de la apologética, pero la apologética presuposicional. No voy a explicar esto, pero lo que yo quiero señalar es que él llegó a entender esto que estamos diciendo. La Biblia, él comprendió que la Biblia es la palabra de Dios y es la verdad única. En uno de sus libros, Introducción a la Teología Sistemática, yo quiero solamente dar como referencia, los que tomaron clase aquí de doctrina con mi hermano, tomaron el libro de Luis Berkhoff, ¿no? Y sí tomaron a Grudem, ¿no? A Grudem, pero Berkhoff, Grudem y Cornelio Bantil son contemporáneos de finales del siglo pasado. Este hombre, yo quiero que no más solamente me siga, escuche lo que él escribe acerca de esto que estamos hablando. El hombre con frecuencia habla como si lo único que el pecador necesitara es información verdadera. A ver, hermanos, la gente sin Dios necesita
información verdadera que es la Biblia, sí, pero no es lo único. Porque usted muchas veces le habla a una persona que no tiene a Cristo y le comparte la palabra, y ya con eso él le salvó. No. Entonces, no solamente es que conozca o escuche la palabra, ¿cierto o no? ¿Ok? Vamos más adelante. Pero él también necesita, perdón, si lo único que el pecador necesita es información verdadera, este no es el caso. El hombre sin Dios necesita no solamente información verdadera, sino una interpretación verdadera. Hay dos cosas. Información, o sea, conocer la palabra de Dios. A nosotros nos ha mandado predicar, pero predicar, ¿qué, hermanos? La palabra. Usted y yo no llegamos predicando otro libro, ¿sí? ¿Llega usted con el atalaya y empieza a leer el atalaya? No. ¿Qué predicamos, hermanos? La palabra de Dios. ¿Qué enseñamos? La palabra de Dios. ¿De qué debemos hablar? La palabra de Dios. Y todo lo que hacemos y lo que somos tiene que estar concentrado, dirigido, aconsejado, guiado. ¿Por qué? Por este libro. La Biblia es la única norma de fe y conducta ¿de quién? Del creyente. No hay otro libro. ¿Claro? Ok. Entonces, conocer la verdad, la Biblia, pero también una interpretación correcta. Dos cosas. Ya con eso, solamente conocer y una interpretación correcta y la gente salva inmediatamente. No. Ahora, sigue diciendo, pero el hombre sin Cristo también necesita ser hecho una nueva criatura. El pecado no solo es mala información, también es un poder de perversión en el alma. ¿Ok? Un hombre sin Cristo tiene mala información porque él se guía por lo que él ¿qué? Entiende, acepta, dice, yo creo en Dios, pero a mi ¿qué? A mi manera, a mi forma. Él tiene mala información, pero también en realidad lo que tiene es perversión en el alma. Su alma está pervertida. ¿Sí? Ahora, una persona entonces no solo necesita información o interpretación, sino que necesita lo que nos dice Pablo en Corintios, ser hecho una nueva ¿qué? Criatura. Nueva criatura. Ahora, Van Til dijo, el cristiano sabe que él interpretaría la naturaleza mal. ¿Por qué vamos a interpretar la naturaleza mal? Pues porque tenemos una naturaleza ¿qué? Pervertida, dañada, contaminada. Al tener una naturaleza contaminada, nuestra interpretación va a ser ¿qué? Contaminada y dañada, ¿sí? Entonces, debido al pecado que está dentro de él, a menos de que él fuera iluminado por la Escritura y guiado por el Espíritu Santo, entonces, y solo entonces, podrá venir a la verdad. Entonces, se necesita Escritura y guía ¿de quién? Del Espíritu Santo. Es la intervención de la palabra con la guía del Espíritu Santo. Entonces, la apologética, dijo Van Til, involucra un conflicto por autoridades definitivas. Esto es un conflicto por nuestras presuposiciones o un estándar final. O sea, nosotros llegamos a ciertas conclusiones, pero voy a más adelante y quiero explicar esto. ¿Usted cree que un ser humano tiene un poder racional por sí mismo para entender la verdad de la palabra de Dios? ¿O usted cree que no lo tiene? Hay dos respuestas. O el hombre, ¿usted cree que el hombre tiene capacidad para entender que la Biblia es la palabra de Dios? ¿O el hombre no lo tiene? Ok, dice Van Til, si usted cree que el hombre tiene alguna capacidad, usted tiene una perspectiva no bíblica, incorrecta del hombre. Si usted cree que no lo tiene, entonces usted sabe que el poder no está en las evidencias racionales. Por más que a un hombre se le pueda explicar y decir y dar argumentos científicos claros, evidentes, esto no va a hacer que la persona venga ¿a qué? A salvación, a Cristo, sino que el poder está en la propia, ¿qué, hermanos? Palabra. ¿Qué le dice Pablo a Timoteo? ¿Predica qué?
palabra y deja las que, las fábulas que vanas. Deja esas explicaciones y esos pensamientos, las filosofías que, hermanos, huecas y humanas, y solamente predica, ¿qué, hermanos? La palabra, a tiempo y qué, y fuera de tiempo. Predica la palabra, en todo tiempo, ¿qué? Predica la palabra. ¿Algo fuera de la palabra? No, solamente, ¿qué, hermanos? La palabra. Entonces termino. Lamentablemente hoy, muchas iglesias, ¿qué es lo que hacen? Tratar de convencer a la gente con la inteligencia, con argumentos razonables o con cualquier tipo de manipulación para que la gente se quede en ¿dónde, hermanos? En las iglesias, de cualquier medio, sean medios de comunicación, de entretenimiento, de actividades. Las iglesias están confundiendo el evangelismo, confunden lo que es evangelizar y creen que evangelizar es hacer que la gente solamente permanezca en las iglesias sin que tengan un conocimiento claro de la palabra y de quién, hermanos, de Dios. Exactamente. Se quedan por otros factores, por comodidad, por sentirse bien, porque se escucha algo bien, porque hay buena música, ¿sí me explico? Porque se convierte en algo necesario, reflexivo. Porque, hermanos, en serio, usted puede leer diariamente muchas reflexiones que son y que dicen, ¡ay, qué bonitas cosas dicen! Pero, hermanos, Dios no vino solamente a hacer reflexiones. Dios viene a cambiar y a limpiar y a santificar nuestras vidas del pecado a la luz, a la vida eterna. ¿Sí? Entonces, cualquier tipo de manipulación que hoy las iglesias o liderazgo esté haciendo es equivocado. Intentando hacer que viviera alguna capacidad, despertar alguna capacidad del hombre. El hombre tiene alguna capacidad que lo va a llevar a comprender que la Biblia es la palabra de Dios. No. No vamos a poder nosotros destaparlos, quitar la venda de los ojos. No, hermanos. No vamos a levantar al hombre y llevarlo a la verdad de Dios. No, hermanos. No podemos hacer que el hombre crea. Eso es ridículo. Sin embargo, hermanos, es lo que impulsa a mucha gente y a eso se le llama evangelismo. Eso no es evangelismo. Evangelismo es predicar las buenas nuevas de salvación. Y la única buena de salvación tiene un nombre y se llama Cristo. Entonces, la oposición del pecado a la palabra de Dios, a la verdad santa y divina, es algo que vemos en el hombre natural. El hombre natural acepta la palabra de Dios, no la acepta, la rechaza, ¿cierto o no? La rechaza, la ignora, es indiferente, se burla de la palabra de Dios, ¿sí o no? Es lo que hace. Entonces, la oposición del pecador al evangelio no viene de asuntos intelectuales con respecto a la verdad o la veracidad de la Biblia. Viene, hermanos, de un alma que ha sido, ¿qué, hermanos? Corrompida por quién, hermanos? Por el pecado. Entienda, la rebeldía del hombre, hermanos. Nuestra lucha no es contra Juan, contra Tomás, contra Carlos, contra el vecino, contra la persona que no conoce. No, nuestra lucha es contra huestes espirituales de maldad, que son los que meten estas ideologías en las mentes y en los corazones de esos hombres. Y ellos están convencidos de que las cosas están bien como viven. ¿Sí me explicó? Entonces, usted tiene que amar a esa alma que está perdida y sentir desesperación por ella, aunque sea un hombre malvado, aunque sea una mujer mala y fea, como quizá pudiéramos decir, pero es fea, hermanos, porque ella está necesitando ¿de quién, hermanos? De Dios. Y nuestra lucha no es con ella. Ella tiene que ser redimida, su alma limpiada y purificada ¿por quién, hermanos? Por Cristo, y ser llevada a los pies de Cristo. Entonces, debido a que es natural esta actitud de rechazo, las personas no pueden alcanzar el conocimiento espiritual
espiritual, el hombre no tiene capacidad y no puede decidir nada de la salvación. Entonces, usted y yo no podemos dejar que los pecadores sigan caminando hacia el barranco, ¿me explico? Hacia el despeñadero, hacia el infierno. Porque la salvación es de quién, hermanos? Del Señor. La salvación es del Señor. El factor decisivo de la salvación, ¿de quién es, hermanos? De Él y solamente de Él. Entonces, el hombre no es la corte final. Dios es la corte final de apelación y su revelación decide lo que es verdad y no la razón del hombre. El hombre no decide absolutamente nada con su razón. Termino, hermanos. Los pecadores durante los siglos se han aplicado su razón a la Biblia, inventan todo tipo de cosas o herejías condenadoras, y todos los hombres, termino diciendo lo que dijo Bantil, piensan en base a una postura aceptada por fe, y su fe no está en Dios. Dice él, o en usted mismo. Su fe, la fe de un hombre simplemente le lleva a nada, no tiene ningún valor, y es totalmente inútil y fútil. Entonces, hermanos, no vamos a colocar nuestra fe en la razón humana, ¿o sí? No. Entonces, hermanos, cuando una persona toma la palabra de Dios y va a enseñar, ya sea un vecino, una persona, alguien, hermanos, o se para en una iglesia y va a enseñar, o un maestro de escuela dominical, no predica cosas para convencer las razones o el razonamiento humano. No, hermanos, equivocado. Predicamos la palabra de Dios porque nuestra fe está en que la palabra de Dios tiene poder y vida en ella. ¿Me explico? El poder está en la palabra de Dios, no en nosotros. No es en nosotros. Y entonces lo que tenemos que hacer, hermanos, o lo que tiene que hacer una persona que no conoce a Dios, ellos tienen que clamar a Dios. Si ellos no claman a Dios, ¿vamos a poder nosotros hacer algo más, hermanos? No. Solamente tenemos que decirle, yo un día tuve que humillarme y me tuve que sentir perdido, me tuve que sentir totalmente inútil ante todo, intenté todo y entendí que lo único que podía hacer es clamar a Dios. Y Él entonces, cuando clamé a Él humillado, Él escuchó mi gemir. Y Él tuvo compasión de mí y me salvó. Nadie va a Cristo, hermanos, si no clama, si no grita en desesperación, si no sufre, porque entiende que se siente totalmente asqueado de qué, hermanos, de Él mismo. Porque se siente en el lodo como aquel joven, ¿se acuerda? Que se vio luchando con cerdos con algarrobas, ¿se acuerda? Hasta que se dio cuenta de la miseria en la que estaba, en esta parte tan baja. Entonces fue cuando dijo, clamé a Dios y Él me escuchó. Y entonces fui a mi Padre y Él salió a mi encuentro. Hermano, no hay otra manera. La gente tiene de una u otra forma, sí, solamente sí. ¿Qué necesita hacer, hermanos? Sentirse abrumado, desesperado por clamar a Dios. El pecador debe entender la verdad, debe tener esta información. Sí, necesitamos tener la Biblia, una interpretación, pero tiene que clamar a Dios, porque solamente Dios va a quitarle, ¿qué, hermanos? La venda de los ojos, y va a, ¿qué, hermanos? A despertar los oídos, y va a dar un nuevo, ¿qué, hermanos? Quitar el corazón de piedra y dar un corazón de, ¿qué, hermanos? De carne, para que quite las cosas que nos estorban, y entonces que nos lleve de las tinieblas a su luz admirable. ¿Qué tenemos que hacer? Arrojarnos a Dios. ¿Sí me explico? Arrojarnos a Dios. Como el niño que está llorando, hermanos. ¿Y a dónde se arroja cuando está llorando, hermanos? A los brazos de papá o de mamá, ¿sí o no? ¿No quiere ir a otro lado?
nada más quiere correr ahí, así con esa desesperación, tiene que correr un alma para alcanzar la salvación en Cristo. Y cuando llega así, de esa manera desesperada, ¿qué hace Dios, hermanos? ¿Lo avienta y le dice, quítate? No, al corazón, ¿qué, hermanos? Contrito y humillado, ¿qué? Él no desprecia. Entonces, ¿sí entiende cómo tiene que llegar la gente? ¿Cómo va a creer que la Biblia es verdad, hermanos? ¿Cómo va a creer cuando se derrame y clame a Dios y se abrace de qué? ¿De quién? De Él, y le diga, solamente tú, Dios, solo tú tienes palabras de qué, hermanos, de vida eterna. Gracias, Señor. Nunca habrá palabras para definir cómo es que podemos llegar a ti, Señor, pero no solamente a través de nuestro gemir, nuestro dolor, nuestro reconocer nuestro vacío, nuestra inmundicia, nuestra perversión, cuando nos sentimos totalmente asqueados, hartos de lo que somos, Padre, inútiles, miserables, en bancarrota, Señor. Solo así, cuando vamos a ti, clamamos de forma desesperada, abrumados y desesperados, entonces tú, Señor, tú nos abrazas y nos das certeza de que tu palabra, de que la Biblia es verdad. Gracias, Señor, por abrir nuestro entendimiento, quitar la venda de nuestros ojos y abrir nuestros oídos para escucharte. Te alabo y te bendigo, Padre.